Hola queridos amigos, ¿cómo están? Aquí proponiendo un nuevo tema. El tema no es nuevo, pero sí es la primera vez que lo tocamos en este espacio. Y tiene que ver con algo en lo cual yo creo fervientemente, que tiene que ver con el tema de la reencarnación. El tema de la reencarnación en sí, entenderlo, qué es exactamente lo que transmigra de una vida a otra, si es exactamente la misma persona, es el residuo de pensamientos que generan una nueva alma que ocupa un nuevo cuerpo, eso es harina de otro costal. El caso es tratar de entender de cómo la ciencia ha venido probando por casos emblemáticos de que este fenómeno de la transmigración y la inmortalidad del alma que va cambiando de cuerpo finalmente es absolutamente cierto. Atención con esta gráfica. Lo que estamos viendo acá es que un montón de niños aseguran ser la reencarnación. Uno en particular que asegura ser la reencarnación de un bombero fallecido el día de la caída de las Torres Gemelas. Bueno, Tomás, de 4 años, dice: cuando sea grande quiero ser bombero. Ya lo soy y siempre lo he sido, afirma el pequeño. Hombres malos golpearon ese edificio y la gente salió de ese edificio y no pude ayudarlos. Ellos me esperaban y no pude ayudarlos, vuelve a repetir él. La verdad es que este es un ejemplo entre tantos de pequeños que obviamente están repitiendo estas historias donde con una serie de lujo de detalles vuelven a recordar alguna vida pasada en particular, en donde el recuerdo viene con nombres específicos de sus entonces familiares, jefes, lugares de trabajo, nombres de calle y un largo etcétera. La verdad es que para otra persona esto puede ser una explicación de carácter de memoria colectiva celular, sin embargo es una de las tantas hipótesis. Atención, ¿cómo el budismo, a partir del libro tibetano de los muertos, entiende cómo funciona el proceso y las etapas cuando uno muere y vuelve a vivir más tarde en la reencarnación posterior? Atención. And the bardo ends with an encounter with the most powerful figure of all. The Tibetans call him Yama. Yama, the Lord of Death, will examine the deeds of the dead soul. Piling up his good deeds in the form of white pebbles, and his evil deeds in the form of black pebbles. A life of good deeds will earn a positive rebirth, perhaps even entrance to the world of the gods. A life of evil will condemn a soul to rebirth as an animal, or a lifetime of torture in hell. But even better than that is the chance to be reborn as a human being. You have the opportunity to study suffering and realize that other people are suffering. And you have the opportunity of benefiting these people after you understand their suffering. Once you have a suffering, then you can learn something. Obviamente, una de las personas que mejor entiende estos procesos, que lo vienen estudiando desde hace aproximadamente 2500 años, con la llegada de Siddhartha Gautama, el Buda, el último, el cuarto, se está esperando el quinto, Maitreya, es que ¿cómo uno entiende a partir de la teoría de la reencarnación qué tipo de vida le ha tocado ahora? O mejor aún, que si que uno entiende que la ley del karma es la que gestiona y genera las distintas reencarnaciones que vendrán en las vidas subsiguientes, depende mucho de tú cómo quieras cambiar el presente para que el futuro se parezca a lo que tú más deseas o necesites en este caso. Así lo explica el Dalai Lama. As the text points out, the question of where you will depart after the death is influenced and determined by your own karmic collections, not only of this life but also your past karmic actions. And on this point, as Vasubandhu has written, that because all of us will have enormous collections of karma accumulated over many past lives. So all of us will have karmic potentials to take rebirth, both in the lower realms of existence and more fortunate realms of existence. Bueno, recordemos que el mismo Dalai Lama fue elegido, él a través de una serie de pruebas muy rigurosas que hacen los tibetanos, que tienen que ver con
artilugios, instrumentos y juguetes del anterior ya fallecido Dalai Lama y que están esperando que él aparezca como niño, recién nacido, con pocos años de edad, y que él se acuerde de los elementos que le pertenecían en su vida anterior. Pero, ok, ¿qué tal este caso, uno de los más emblemáticos, respecto de este niño que recuerda su vida pasada como un soldado de la Segunda Guerra Mundial? Y ojo, que los casos de personas que recuerdan sus anteriores vidas o reencarnaciones generalmente portan algún signo de herida o algo que le haya generado su último fallecimiento. Atención. James Leininger's parents don't believe in past lives, but realized early on their son was unique. I took him to the Kavanaugh Flight Museum, that every time we went to the area where the World War II aircraft were located, he would just stand there and point, mesmerized. He was barely 2 years old. He started doing these little drawings of airplanes shooting at other airplanes or being shot down. It's the only thing he still draws. He started having the nightmares, and that was my first indication that there was something wrong. He would wake up in the middle of the night, he'd be laying on his back, kicking his feet up at the ceiling, and screaming. It was almost like if you were laying on your back inside a box and you're trying to kick the lid off the box. When I would wake him up, he would just be crying. He'd say, "Airplane crash on fire, little man can't get out." He said that over and over. And I said, "Well, who's the little man, baby?" And he goes, "Me." "Why did your airplane crash?" My plane was shot down. Who shot your plane?" He looked at me like I was a village idiot. He said, "The Japanese." "Where did he take off from a boat?" "Do you remember the name of your boat?" He said, "Natoma." Found several thousand hits on the word Natoma. "Do you remember what your name was?" And he always said James. But his name is James. Decades earlier, James Houston grew up with the same insatiable fascination with airplanes. He became a naval fighter pilot and fought in World War II. March 3rd, 1945, during a mission near Iwo Jima, he took a direct hit. At age 21, was declared missing and presumed dead. It was all real. The people and places James described actually existed. Ya antes le había anticipado de que a veces estos recuerdos que se pueden disparar en cualquier etapa de la vida de una persona, generalmente suele ser un poco más entre los 5 y los 20 años. Después pareciera que el cuerpo ya se acostumbra a su nueva vida y parece completamente olvidar cualquier vida pasada. Pero como les decía anteriormente, hay personas que se pueden distinguir y recordar y confirmar a partir de una marca peculiar en su aspecto físico que tiene que ver con alguna herida que antes quizás les quitó la vida. Atención con este registro. Its founder is psychologist Professor Ian Stevenson. For over 40 years he has travelled the world tracking down those children who claim to be able to recall a past life. But I do believe that reincarnation should be taken seriously as a possible explanation. Stevenson cross-checks all available details of the children's stories, but he also looks for physical signs, traces of the violent deaths from which many of the children claim to have died. Stevenson has collected over 600 of these cases. A little girl from Turkey. She claims to remember that her husband killed her in her former life by cutting her head off. Across her throat, she has a faint red birthmark. There's the little boy from Sri Lanka. He says he was killed by a shot in the head, and this is the wound. And a boy from India who died in a car crash that crushed his leg. A ver, vamos por parte. ¿Por qué existiría la reencarnación? Supuestamente en este juego de la vida, donde el Dios, esta gran magna unidad, se multiplica en distintas manifestaciones, es porque para que cada una de estas unidades que somos nosotros vuelvan al origen, necesita pasar por una serie de experiencias. Dicho de otra manera, y claramente así lo está, en una sola vida no podríamos aprender todo lo que necesitamos saber antes de pasar a un siguiente peldaño, entendiendo que probablemente sean infinitos antes de llegar a la meta. Brian Weiss, tremendo escritor, psicoterapeuta que utiliza el sistema de regresión,
y para confirmar y curar ciertas dolencias y patologías mentales a partir de vidas pasadas, donde él hace retroceder tu mente hacia ese proceso. El autor de Muchas vidas, muchos maestros nos explica precisamente el proceso y función de la reencarnación. The concept of reincarnation, at least in part, to me, is that you have more than one chance to get it correct. We're evolving along this spiritual pathway. It's really learning about love and compassion and kindness. We know these things, these spiritual lessons, how to feel less fear, less hate, less prejudice. We know what these things are, but we're kind of a stubborn species. It takes us more than one chance, more than one time to get it right. How can you learn everything in one time? And I believe we have many lifetimes to learn these lessons as we're evolving along our spiritual path, where we do not have to come back here anymore. We've graduated, or we can choose to come back voluntarily and help others to progress along their spiritual journey too, and we do that. But I also believe there are many other dimensions, higher dimensions, and we continue our learning in these higher dimensions too, unless you choose to come back here as a kind of teacher and help others. Como hemos logrado entender hasta ahora, el planeta Tierra, como muchos otros mundos, como tantos otros planos dimensionales, serían lugares de proceso para uno precisamente adquirir nuevas experiencias y ir dejando atrás ciertos hábitos o manías que nos desunen con este estado divino que es de completitud. Atención con esta gráfica, esto está sacado del Evangelio según el Espiritismo y dice: nuestro planeta, de hecho, la Tierra, es un lugar de pruebas y expiaciones, una escuela donde las almas deciden venir, ojo con esto, a reparar sus errores de vidas pasadas, o sea, como que estamos acá por nuestra voluntad incluso, y por eso somos testigos de sufrimiento, por eso nos ocurre eso. Pero la Tierra va en camino, nuestro planeta, ¿cierto?, a convertirse en un planeta de regeneración y de alta frecuencia, vibratoria, espiritual me refiero. La humanidad dejará atrás entonces el sufrimiento, donde no existirá la atadura del cuerpo físico. Aquí queda otra duda pendiente. ¿Solo vivimos como seres humanos, como la última etapa, o hay otros niveles superiores, infinitos ellos, en distintas combinaciones? Y si nosotros vivimos un periodo, digamos, de 80, 90 años, como seres humanos, como espíritu, ¿cuánto tiempo pasa antes de trascender a otro lugar? Son muchas respuestas que la mayoría dirá, o sea, preguntas que la mayoría dirá que no tienen respuesta, pero hay algunas personas que lo han hecho en detalle. Quizás eso sea tema de qué pasa a nosotros exactamente cuando morimos o cuando trascendemos, para otra oportunidad, para otro episodio. Que estén muy bien, cuídense.